alcaldes, gobernadores, por tu departamento. Elige por tu ciudad, localidad. Vota, 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 vota Colombia, vota, vota Colombia. Elecciones territoriales 2023. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Es el momento de mi gente que sueña y vive por mi país. Con ilusiones, nuevas propuestas, es el tiempo de elegir. Elige diputados, consejos, alcaldes, gobernadores, por tu departamento. Elige por tu ciudad, localidad. Vota, 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 vota Colombia, vota, vota Colombia. Elecciones territoriales 2023. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Es el momento de mi gente que sueña. Buenos días, bienvenidos al nuevo día. En los medios de comunicación todos los días hay una noticia que nos hace mover los corazones y que nos hace pensar en el país. Hoy la noticia es la muerte de Fernando Botero, el gran colombiano, el hombre que a través de su arte y su sabiduría puso el nombre de Colombia en muchísimos escenarios. Quiero agradecerle la presencia de cada uno de ustedes a este foro Perspectivas de Elecciones Regionales Tolima 2023, convocado por la Registraduría y en donde contamos con unos invitados muy especiales que cumplirán el propósito del foro, como es, y lo leo textualmente, informar, educar y empoderar a los ciudadanos sobre los procesos electorales. Aquí vamos a hablar de los procesos, qué significa, no vamos más allá de eso. De manera pues que bienvenidos, nos sentimos muy complacidos con la presencia de ustedes, nuestros expertos, Carmen Inés y todas las personas que están conectadas en este momento a nuestras redes. Entonces doy el paso para que el moderador, nuestro redactor político Juan, dirija la sesión. Bienvenidos. Bueno, con estas palabras de apertura del gerente Leonidas López del diario El Nuevo Día, damos inicio a este foro Perspectivas de Elecciones Regionales Tolima 2023, en donde, bueno, en un primer momento vamos a realizar, digamos, una charla alrededor de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de este año, también para generar pedagogía, hablar de datos, cifras, inscripciones, también de posturas, porque no en casos de ciudad, lecturas desde los gremios, lecturas de los medios de comunicación, y a partir de este espacio pues generar una dinámica de diálogo para que en función de ello también le aportemos como algunas ideas para compartir a la ciudadanía esta información que es relevante antes de los comicios electorales del 29 de octubre de este año. En este panel me acompañan los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Luigi Barrero Salazar y Henry Peralta Páez. También nos acompaña Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué. También nos acompaña Germán Sánchez, analista político e investigador de la Misión de Observación Electoral. Y también nos acompaña Carlos Alberto Salazar, director de Ibagué Cómo Vamos. Y bueno, para empezar con la dinámica de este foro, pues vamos a iniciar con el primer panel que tiene que ver sobre elecciones regionales, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, dinámicas y pedagogía. Se establecerán algunas cosas muy puntuales. En un primer momento, pues, entender, digamos, cómo se está adelantando la situación electoral por parte de la Registraduría. En ese sentido, me gustaría empezar la conversación con Luigi Barrero para que nos comente un poco de cómo está actualmente el tema del manejo logístico por parte de la Registraduría, manejos, cifras, datos y todo lo que tiene que ver con este proceso electoral. Bueno, muchas gracias, muy buen día. Queremos expresarle aquí, junto como ya Juan lo había mencionado y el doctor Leonidas, estamos en compañía con mi compañero el doctor Henry Peralta. Él viene trasladado del departamento de Sucre, va a estar con nosotros en este proceso eleccionario del próximo 29 de octubre.
Y agradecerles de antemano al Nuevo Día por permitirnos estar llegándole a gran parte de la comunidad tolimense, nacional e internacional también, porque estos medios llegan a todos los rincones del mundo prácticamente, a los invitados y panelistas también que son representativos de aquí del departamento del Tolima. Y en ese orden de ideas, pues, queremos empezar manifestándole que en cumplimiento al calendario electoral, la registraduría viene desarrollando en este preciso momento la escogencia o preparación de la base de datos para la escogencia de los jurados de votación. Ya estamos casi que en un 80% cumpliendo con ese calendario electoral. Y en ese orden de ideas, pues vamos a tener más o menos para el departamento del Tolima aproximadamente 23.000 ciudadanos que van a fungir como jurados de votación. Ellos hacen parte o van a ser seleccionados de empresas públicas, de empresas privadas, de universidades, estudiantes, incluso estudiantes de colegios, porque así la norma lo permite. Y en ese orden de ideas, pues ya hemos cumplido igualmente otros procesos, como por ejemplo el cierre que tuvimos con los inscritos, los ciudadanos que por uno u otro motivo tenían que hacer el proceso de inscripción para cambiar su lugar de residencia. Y en ese orden de ideas, pues tenemos una cifra de 104.027 ciudadanos que se inscribieron en el departamento del Tolima. Ese cierre lo tuvimos el pasado 29 de agosto, prácticamente se inició desde el 29 de octubre del año inmediatamente anterior. Los ciudadanos tuvieron mucho tiempo para hacer la inscripción. Por fortuna, fue un proceso muy normal al cierre, y de esa manera pues ya podemos decirles que tenemos ese número, esa cifra de ciudadanos. Importante señalar, pienso yo, Juan y panelistas, señalar que para la ciudad de Ibagué, por ser ciudad capital, pues tuvimos un total de 35.916 personas, ciudadanos inscritos. El resto pues está diseminado para todo el departamento del Tolima. Ellos hacen parte de ese censo que tiene el departamento para los ciudadanos que pueden sufragar en las próximas elecciones. Tenemos 1.158.104 personas que hacen parte del censo poblacional en el departamento del Tolima. Importante señalar también que, pues, digamos que aquí la mujer hace parte importante en ese censo, por cuanto que nos supera a los hombres. Hay un total de 582.141 mujeres inscritas frente a 575.963 hombres que hacen parte de este censo. Importante también señalarle a toda la comunidad que para esta oportunidad tenemos inscritos 90 ciudadanos extranjeros que van a poder sufragar, solo 90 ciudadanos. Esto en el entendido de que la norma así lo permite, pero no todos los ciudadanos extranjeros que están pasando por Colombia, sino que sencillamente han demostrado unos requisitos, y el de Inmigración Colombia pues les ha dado un documento pues, que se llama cédula de extranjería, que les permite participar en estas elecciones solamente para escoger alcaldes y consejo, y JAL o juntas administradoras locales en los municipios donde los hay, y ellos se han inscrito. En ese orden de ideas, pues, podemos decir que este es el censo poblacional que tenemos. Igualmente, pues, mencionar que se hizo el cierre también del proceso de inscripción de candidaturas de todos los partidos que decidieron inscribir, igualmente los ciudadanos que optaron por tener, digamos, el aval no de un partido, sino de la ciudadanía, y lo hicieron a través de la recolección de firmas. Y en ese orden de ideas, pues para el departamento del Tolima hay un número de 5.849 candidatos inscritos. Tenemos para la gobernación 5, para la asamblea 117,
alcaldía 263, departamento del Tolima, ¿no? Consejo 4.793 y juntas administradoras locales 671 ciudadanos. A la par de ello, pues también la registraduría pues ha preparado y sigue preparando o preparó lo que tiene que ver con la logística de los puestos de votación. Vamos a tener una novedad bien importante en esta ocasión, y es que por disposición del señor registrador nacional, el doctor Alexander Vega Rocha, pues se ha querido bajar un tanto, o se quiere bajar un tanto el hecho de que las personas no vayan a sufragar, el abstencionismo. Y una de las medidas que ya pues, el señor registrador ha previsto es que los ciudadanos tengamos nuestro puesto de votación cerca al lugar de su residencia, porque qué bueno que nosotros ojalá tengamos hasta los supermercados ahí a la vuelta. Así sucede con esta nueva implementación que tenemos, esa novedad. Y en ese orden de ideas, pues para el departamento del Tolima se han creado 40 nuevos puestos de votación, y hay que mirar también que el departamento tiene, digamos, una vocación más hacia la zona rural, y en ese orden de ideas pues vamos a tener 322 puestos en la zona rural frente a 164 puestos en la zona urbana. Vamos a tener 8 cárceles con puestos de votación, en el entendido que pues en las cárceles hay ciudadanos que pues hasta el momento no han sido condenados, y ellos tienen también pues su derecho a votar, y en ese orden de ideas se les va a permitir poder sufragar, y allí vamos a estar instalando mesas en 8 puestos, en 8 cárceles, igualmente 5 puestos censos. Igualmente pues señalemos que para la ciudad de Ibagué vamos a tener 101 puestos de votación. Se han creado 11 puestos nuevos en la ciudad de Ibagué. En la zona rural tenemos también nuevos puestos de votación, aquí en la zona urbana. Y quien le sigue es el municipio de Chaparral, con 9 puestos nuevos, incluido la zona rural, que es lo más importante. Santa Isabel tiene 5 puestos en la zona rural nuevo, y lo que se pretende, reiteramos, es que podamos entonces en ese orden de ideas pues llegarle a los ciudadanos a todos los rincones del país. Y volviendo al tema de los jurados de votación, pues una vez se han seleccionado los jurados de votación, vamos a estar a partir ya cumpliendo el cronograma de selección de estos jurados en las ciudades capitales de todo el país. Es el día 29 de septiembre que vamos a tener la selección de estos jurados de votación. Al día siguiente, el día 30, vamos a tener en los municipios zonificados, digamos aquí para el departamento del Tolima tenemos Chaparral, El Espinal, en Mariquita, en Honda. Vamos a estar hasta el día siguiente realizando el sorteo de los jurados de votación, y ya el 2 de octubre pues será los demás municipios que vamos a estar desarrollando esa labor. Una vez sean seleccionados los jurados de votación, ellos van a ser notificados a través de las empresas o las entidades donde pues fueron quienes indicaron cuál era el personal que ellos tenían que en sus dependencias. Esto en el entendido de que pues digamos que en nuestro régimen electoral en Colombia, pues quien hace o quien nosotros la registraduría lo que hace es preparar para que los ciudadanos puedan desarrollar tranquilamente ese día de las elecciones. Es una fiesta democrática. Nosotros como registraduría lo que hacemos es prepararle el proceso a los partidos, a ustedes los ciudadanos, y quienes hacen el proceso de escrutinio, de vigilar, de desarrollar el proceso como tal, son los ciudadanos que han sido seleccionados como jurados de votación. La registraduría pues no, digamos que no cuenta los votos, como dicen la mayoría de los ciudadanos. Nosotros no cumplimos esa función, sino que se descarga eso en los ciudadanos,
y el proceso de escrutinio al finalizar el día a las 4 de la tarde pues lo desarrollan los jurados de votación. Esa tarea que hacen al finalizar la tarde a las 4, en esta ocasión por ser elecciones locales, pues va a estar más demorado el tema del escrutinio porque son 5 corporaciones que tienen que escrutar y en ese orden de ideas pues el proceso va a estar culminando tipo 10:30 de la noche. Esperamos que entre ese término 10, 11 de la noche los ciudadanos que están como jurados de votación pues van a estar concluyendo su labor en cada uno de sus puestos de votación. Al día siguiente o prácticamente el mismo día por ley comienza el proceso de escrutinio zonal o municipal que desarrollan los jueces de la República. Son ellos los que continúan, revisan la tarea que han desarrollado los jurados de votación y concluyen con el Consejo Nacional Electoral cuando se han interpuesto los recursos. Prácticamente lo que podemos decirle así de lo que hemos avanzado en el calendario electoral. Bueno, perfecto, Luigi. Ahorita también una inquietud para Henry Peralta. En un primer momento, que le cuente a la ciudadanía de primera mano, con sus palabras, pues cuáles son esas funciones que con creces la registraduría cumple y cuál es ese rol democratizador que tiene la entidad para el ejercicio y el desarrollo de las elecciones territoriales. Y también aclarar un poco también cómo es el manejo, digamos, en zona rural, cuando, digamos, en algunos espacios, en algunos momentos de pronto puedan ocurrir percances de índole climática o diferentes aristas, el 29 de octubre, que también puede ocurrir y que podría de pronto preceder el traslado de los votos. Esas dos preguntas, Henry, ¿cómo analiza el tema? Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial al señor Leonidas por permitirnos estar acá en su periódico, a los invitados especiales, un saludo muy especial por acompañarnos hasta ahora. Igual a las personas que nos están viendo en este momento, presentamos un saludo en nombre de nuestro registrador nacional, el doctor Alexander Vega. Es muy importante mencionar que un proceso electoral tiene 3 etapas. Una etapa que es la etapa preelectoral, otra que es la etapa electoral y la etapa postelectoral. La etapa preelectoral es todo lo que tiene que ver antes del 29 de octubre, en la que se hace toda la organización del evento, se conforman unos comités de seguimiento tanto municipales como departamentales y asimismo estos comités permiten ir avanzando en todo lo que tiene que ver con el calendario electoral. El calendario electoral es la guía nuestra, es el cordón que nos permite hacerle un seguimiento por ley y por fechas, donde nosotros tenemos que ir dando cumplimiento a todas las actividades. Estas actividades hoy, como lo mencionaba mi compañero, es el tema de jurados de votación. Ya estamos en el proceso, en una de las etapas ya terminando antes del 29 de octubre, que es la capacitación y elección o sorteo de jurados de votación. En la etapa preelectoral se hacen varios procesos: inscripción de cédulas, inscripción de candidatos, capacitación de jurados de votación, capacitación de testigos electorales, selección e inscripción de testigos electorales, capacitación de fuerza pública, instituciones que hacen parte del proceso, el acompañamiento de los medios de prensa. Todas estas actividades que estamos haciendo en este momento hacen parte del proceso preelectoral. En el proceso electoral, que es el día de las elecciones, el día 29 de octubre para este caso, es instalación de los puestos de votación, instalación de mesas, el acompañamiento de autoridades y la participación de los ciudadanos y de los candidatos a ejercer su derecho al voto. Y la etapa postelectoral, que es la etapa de escrutinios, que en unos casos, como en los municipales, inician el mismo día después de las 4 de la tarde, y en el caso de la departamental iniciaría después martes a las 9 de la mañana. Posteriormente vienen los escrutinios departamentales y municipales y posteriormente se dan los resultados. Esa es como la parte organizativa. Para nosotros el proceso electoral, y como muy bien lo ha mencionado el doctor Alexander Vega, esta es la fiesta de la democracia, es la manera como organizar la mejor fiesta del país. Queremos que los 32 departamentos hagan la mejor fiesta del país, facilitarle a todos los ciudadanos, ser siempre solución, nunca conflicto, para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en la medida que hayan inscrito su cédula y puedan participar en el proceso democrático. Y la manera de resolver algunas situaciones en particular es por intermedio de los comités de seguimiento municipales y departamentales.
Acá le agradezco mucho la oportunidad para decirle a ustedes que cada uno de los miembros del comité cumple un rol específico, llamémoslo fuerza pública, garantizar la seguridad tanto en la parte rural como urbana, procuraduría, garantizar la parte disciplinaria por los jurados de votación y los funcionarios públicos que prestamos nuestro servicio ese día, fiscalía, garantizar que no se cometan delitos electorales en los puestos de votación, Defensoría del Pueblo, que se le garantice los votos, que la persona que esté inscrita pueda participar y se le dé garantía de ese derecho, y así cada uno de ellos va cumpliendo un rol. Tan importante es como el rol que cumplen las entidades territoriales, llámese alcaldía o gobernación, quienes son los llamados a garantizar en prestar los colegios o instituciones educativas para ejercer el derecho al voto, y igual la gobernación en un eventual caso que alguna de las alcaldías no pueda prestar este servicio, el compromiso es que la gobernación debe ejercer esa obligación de facilitar las herramientas para poder ejercer el derecho al voto. Perfecto. Mi siguiente pregunta va para Carlos Alberto Salazar, como director de Ibagué ¿Cómo Vamos? La entidad se ha encargado mucho de poner en discusión circunstancias de la ciudad, alrededor de servicios públicos, seguridad, diferentes aristas que tienen que ver con la calidad de vida y el desarrollo, el trasegar del ciudadano en su territorio. Frente a esta disposición, pues me gustaría conversar sobre cómo Ibagué ¿Cómo Vamos? Construye futuro frente a las elecciones de estos comicios electorales del 2023 y cómo ha venido trabajando también, alrededor de algo que, si bien, una pedagogía ciudadana también permite al ciudadano, al elector, tener como unas bases para tener, una elección a conciencia en estos comicios. ¿Cómo analizan eso de Ibagué ¿Cómo Vamos? Bueno, buenos días. Desde el programa Ibagué ¿Cómo Vamos?, que ya lleva 13 años operado desde la Universidad de Ibagué con sus socios, el periódico El Nuevo Día, con la Cámara de Comercio de Ibagué, ahora Uniminuto, Universidad Cooperativa de Colombia, Serviarroz, Avícola AAA, Confenalco. Estamos nosotros precisamente trabajando fuertemente sobre el tema del voto informado, y un voto informado bajo una premisa que la hemos denominado Votamos Ibagué. En ese contexto hemos nosotros dispuesto para la ciudadanía dentro de nuestro sitio web www.ibaguecomobamos.org un link en el que pueden acceder a toda la información de los candidatos que tenemos actualmente en la alcaldía de Ibagué, que se denomina Elecciones Territoriales 2024-2027, y allí van a encontrar la hoja de vida de los candidatos, van a encontrar sus propuestas dentro de los programas de gobierno, van a encontrar también toda la información acerca de los candidatos al Consejo de Ibagué, los listados por partidos políticos. Es una información bastante amplia que da la oportunidad a los ciudadanos de tener de primera mano y poder establecer todas las acciones que se puedan hacer desde la ciudadanía y desde la participación ciudadana con un voto informado, que podamos nosotros en las elecciones contar con ciudadanos que tengan esa información. Ese es el objetivo de nosotros. Y allí pues pueden comparar las diferentes propuestas, pueden establecer de una manera muy crítica cómo va a ser su voto, atendiendo, claro está, a todos los problemas y la priorización que se hace de la ciudadanía en los problemas que tenemos en la ciudad. Entonces tenemos disponible toda esta información en el marco de Votamos Ibagué dentro de nuestro sitio web, como lo he dicho, pero también hemos trabajado sobre una pedagogía, sobre un cronograma electoral, sobre unas fechas, sobre la necesidad que en ese día de las elecciones los ciudadanos dispongan de un tiempo suficiente para que puedan acudir a las urnas. Y para esto necesitamos, como bien decían los representantes de la registraduría hace un momento, que se garantice que los ciudadanos puedan acudir a las urnas. Y recordemos que nosotros tenemos en Ibagué un problema de movilidad, y precisamente en la encuesta de percepción ciudadana el 73% de las personas nos dicen que les toma más tiempo transitar o movilizarse en la ciudad. Entonces, pienso que también la Secretaría de Movilidad debe unirse a toda esta organización que se está haciendo en el tema electoral para que pueda garantizar esta movilidad de una manera fluida, en acompañamiento, claro está, de todas las demás organizaciones que forman parte de este frente común para que tengamos unas elecciones
en paz y sobre todo con una buena participación ciudadana que necesitamos tanto en la ciudad de Ibagué. Perfecto, Carlos Alberto, si también me puede recordar un poco cómo es ese proceso de recolección de información que hacen también de la entidad, ¿no? Porque para que la ciudadanía también se informe, ellos llevan un proceso de muchos años, digamos, con la recolección de toda esta información y pues para que nos cuenten también un poco cómo es todo este proceso alrededor de esa recolección. El modelo Cómo Vamos inicia en la ciudad de Ibagué, como inician todos los programas Cómo Vamos, debemos cumplir con 2 productos en particular. Uno es el informe de calidad de vida, donde nosotros hacemos toda una recolección, organización, depuración y análisis de la información de indicadores objetivos de fuentes oficiales, y también tenemos la encuesta de percepción ciudadana. Esta encuesta de percepción ciudadana que ya vamos para la versión número 14 este año, ya estamos próximos a salir con la encuesta para este año, donde ustedes pueden encontrar la percepción que tienen todos los ciudadanos de Ibagué en diferentes temas, salud, educación, vivienda, seguridad, movilidad, qué opinan del alcalde, qué opinan del consejo, cuál es su visión acerca del tema del mercado laboral, del empleo, qué tan significativo es este tema para la ciudad de Ibagué, también el tema de emprendimiento. Y es el único ejercicio de percepción que tenemos en la ciudad donde se puede conocer de primera mano qué están pensando los ibaguereños acerca de diferentes temas y nos da la posibilidad de tener ese componente para poder analizarlo de manera complementaria con el informe de calidad de vida. Aparte de eso, nosotros tenemos pues otra cantidad de productos que apoyan toda esta información que manejamos en el programa Ibagué Cómo Vamos, como es el caso del índice de ciudades universitarias, el índice de progreso social. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y su evaluación para la implementación en la ciudad de Ibagué. También tenemos informes sobre la educación orientada al empleo, índice de progreso social de los jóvenes. Entonces son varios frentes de información que nosotros tenemos muy importante para que se tomen decisiones también en materia de planeación territorial, de todas las decisiones que se deben tomar de una manera argumentativa y sobre todo soportada desde un punto de vista técnico, cuantitativo y cualitativo con la encuesta de percepción ciudadana. Entonces la invitación también es a los candidatos que tengan en cuenta esta información para que nos puedan dar una perspectiva mucho más objetiva acerca de sus propuestas y que los ciudadanos también puedan informarse para que en estas elecciones puedan tomar una decisión adecuada frente a todos los problemas que tenemos en la ciudad de Ibagué. Perfecto, Carlos Alberto. Y mi siguiente pregunta es para Germán Sánchez, analista político, investigador de la misión de observación electoral, periodista, por supuesto que sí, y columnista del diario El Nuevo Día. Germán, en la marea de desinformación que ronda en épocas electorales, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental tanto en la difusión de la pedagogía electoral como en las agendas y propuestas de los distintos candidatos a las distintas corporaciones. ¿Qué recomendación puede brindar a los medios de comunicación para garantizar un cubrimiento integral y democrático del antes, durante y el después de las elecciones territoriales del 2023? Gracias. Buenos días para todos, para quienes nos siguen, para los registradores, los compañeros y quienes están aquí. Básicamente, esa fue una de las preguntas de discusión que se dio en la tercera cumbre de desinformación que se cumplió hace unos meses en la Sociedad Interamericana de Prensa. Y lo que se está solicitando a los medios de comunicación por su responsabilidad social, por la injerencia que aún siguen teniendo y por todo el tema de migración que están haciendo algunos a lo digital y algunos ya están establecidos en el ecosistema digital, es que se afilien a los procesos del fact-checking, que es básicamente poder comprobar la información que se da. Es decir, no solamente hacer la rutina que nos enseñaron a todos en las escuelas de periodismo, que es mirar que el hecho sea cierto, mirar que el hecho sea comprobable, contrastable, tener las dos fuentes, dos como mínimo, para poder de allí sacar, digamos, un análisis de qué es cierto o de qué falta o de qué se está ocultando, sino, digamos, y mucho más ahora en este proceso de infoxicación que vimos, que es un fenómeno, digamos, social, psicológico, comunicativo agudo, el de la infoxicación. Lo que se pide es que se le enseñe a los equipos periodísticos en las redacciones de los medios a utilizar esa serie de herramientas que ya están instaladas a través de, digamos, de muchas organizaciones, desde la misma Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación Gabo en Colombia la tiene, la Fundación
que son herramientas muy útiles para saber, por ejemplo, qué dato no coincide, qué cifra no es cierta, qué organismo no existe. Voy a decir algo con el permiso de los registradores. Que estén diciendo aquí nuestros registradores que la registraduría hizo un estudio, no sé, sobre cómo cambió el patrón electoral en Colombia y que el estudio es hecho por la Universidad Sanitas Internacional, ¿cierto? Lo primero que hay que constatar, comprobar y que eso permite es que esa universidad existe, ¿sí? Que realmente existe, que tiene sede, no sé, en Bangladesh o que tiene sede en Moscú, que tiene sede en Buenos Aires o en Ibagué y que realmente ha hecho procesos de investigación que están avalados académicamente en repositorios investigativos serios de entidades como la registraduría o sus similares en otras partes del mundo y demás. Creo que esa es una primera parte de lo que hay que hacer. La segunda es que hay que entrenar permanentemente a las audiencias de los medios para tratar de limitar una situación que se nos volvió común, sobre todo desde la pandemia del COVID-19, que es que por el ajetreo, por el afán, por la inmediatez, digamos, si me permiten el término, por el susto de cierto tipo de temas e informaciones, lo que tomamos en estos aparatos lo replicamos inmediatamente. Y creo que ese es parte del entrenamiento que se está tratando de hacer, tanto con las redacciones, que en el caso, digamos, de los medios, como para el público prosumidor de los medios de comunicación en sus redes, que es siempre hago una cosa que un gran maestro de periodismo como Javier Darío Restrepo, que el gran Gabo también decía, es siempre desconfíe, no importa si lo dice, perdóneme doctor Leonidas, lo pongo de ejemplo, si está por ahí, no importa si lo dice el doctor Leonidas López, si lo dice Germán, si lo dice Jaime Eduardo, si lo dice Ibagué, ¿cómo vamos? Desconfíe, porque la desconfianza lo que me permite la comprobación y la contrastar la situación. Cuando yo hago ese ejercicio, realmente digo, sí, mira, lo que dijo el doctor Leonidas, lo que dijo Germán, lo que dijo el Nuevo Día, lo que dijo, es cierto, lo que dijo el doctor Ruiz en la registraduría es verdad. Uno no tiene por qué en esta época, en pleno siglo XXI, como decían nuestros abuelos arrieros, tragar entero. Se supone que estas herramientas lo que permiten es ese tipo de ejercicios simples. Una cosa básica, y con eso cierro, ¿quién me envía la información? ¿Por qué me envía la información? ¿Sí? Ese tipo de información, ¿qué sentido tiene? Porque eso sí permite un pequeño proceso reflexivo para evitar que nos volvamos propagadores, como se decía en la cumbre de desinformación global, de este tipo de mala práctica, más que de la información misma, es de la mala práctica sobre la que hay que atacar. Perfecto, Germán. La siguiente inquietud es para el director del Instituto de Desarrollo Regional, Jaime Eduardo. Y bueno, primero establecer que los gremios económicos del Tolima pues, han transversalizado las discusiones que se han dado en el desarrollo de la región durante las últimas décadas, se puede decir. Hecho que se les asigna, al que se les asigna un rol importante dentro de las elecciones territoriales del 2023. Jaime Eduardo, en ese sentido, pues, ¿cuál debe ser la contribución de los distintos sectores económicos para aportar a la democracia y sus discusiones en las regiones? Juan, muchas gracias. Yo primero quiero, pues, por supuesto, agradecer este espacio, saludar al doctor Leonidas López, felicitarlos porque hoy en la encuesta de opinión que hace Cifras sin Conceptos aparece el Nuevo Día como el mayor referente de los medios de prensa en el departamento del Tolima. Me parece que no solamente es, por supuesto, por el ejercicio que diariamente hacen a través de su publicación, sino también pues por todo este tipo de escenarios que generan para poder discutir desde la ciudadanía los temas que son de interés. Sí, efectivamente, Juan, el comité de gremios al cual pues pertenezco en representación de la Universidad de Ibagué ha venido desde hace varios años preocupado, por supuesto, no solamente por los temas económicos, sino también por otros temas como la democracia local. Y el comité ha tomado una decisión que es muy importante y ha sido la de ir a los municipios a acompañar a los empresarios y a las comunidades productivas allá en los territorios. Es decir, el comité de gremios desde el año pasado viene participando directamente con sus delegados
y los representantes empresariales y gremiales en los municipios. Esta semana estuvimos en el municipio de Chaparral. Allí tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios empresarios y con los delegados del Comité de Gremios hablando sobre estos temas. ¿Y qué hemos encontrado como Comité de Gremios? Pues por supuesto unas demandas muy importantes de parte de los empresarios y de los comerciantes para no solamente con el Comité de Gremios y todo lo que pueda implicar el acompañamiento de nosotros a los diferentes sectores económicos, sino también la necesidad de un acompañamiento del Comité de Gremios ante las instancias gubernamentales, es decir, ante el gobierno nacional, el gobierno departamental e inclusive los gobiernos locales. Nosotros, pues estas discusiones las hemos, como dices tú, transversalizado. Hemos encontrado pues una demanda muy fuerte, por ejemplo, en la necesidad de mejorar las capacidades locales en temas de educación, sobre todo educación superior. Ahí hay un debate muy importante que se está dando en este momento y es todo el tema del financiamiento de la educación superior, y entendemos que la educación superior pública pues está llamada a hacer una gran tarea y un gran rol, pero también hay una cantidad de instituciones de educación superior no formal, no estatales, que hacen una tarea inclusive en muchos municipios en donde la universidad pública no llega. Encontramos esa demanda, por ejemplo, en Chaparral, la encontramos en Purificación, la encontramos en Honda, en otros municipios, Líbano, Saldaña, en donde hemos estado. Entonces nos están hablando de la necesidad de la educación superior, la necesidad de que haya investigación pertinente y por supuesto yo hago parte de quienes creemos que es muy importante que las instituciones de educación superior sin ánimo de lucro no estatales pues también tengan un apoyo de parte del Estado, porque hay muchas jóvenes de estos territorios, de estos municipios, inclusive de Ibagué, que no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior pública. ¿Qué hemos encontrado también? La necesidad de un nuevo tejido productivo. En el Tolima se viene hablando muchísimo de la necesidad de tener un tejido productivo, por ejemplo, vinculado al sector turístico y sobre todo al turismo de naturaleza, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el Líbano, lo hemos visto en Honda, lo vimos en Chaparral este fin de semana, pero desde los gremios tenemos que advertir que hay una cantidad de capacidades locales que están allí sin todavía desarrollarse. El Estado, el gobierno, pues por supuesto necesita desarrollar este tipo de tareas, crear unas condiciones básicas que son necesarias. Sin ellas es muy poco probable que se pueda desarrollar este nuevo tejido productivo. Y que hemos encontrado también que es una gran dificultad que hoy tiene Colombia, y es el gran avance en el tema de informalidad. Ayer hablábamos en la Universidad de Ibagué con el director de Agrosavia, con unos funcionarios de la Gobernación del Tolima y otras personas en el marco de un encuentro que hubo allá de investigación sobre lo que se ha hecho en el pasado, por ejemplo, en términos de asociatividad para poder acceder a recursos del Estado, para poder llegar a nuevos mercados hace algunos años atrás, inclusive décadas, y hoy pues queda muy poco de eso. Entonces encontramos un gran esfuerzo de parte, digamos, de la sociedad, encontramos un gran esfuerzo también de entidades públicas y de aquellas otras entidades que hacemos una tarea de apoyar y ayudar estos temas, pero encontramos que esa situación se marchita rápidamente. Por ejemplo, todo el tema de asociatividad, todo el tema de emprendimiento, termina marchitándose y lo que termina surgiendo son los temas de informalidad que, como decimos, pues no benefician al fortalecimiento, por ejemplo, de las finanzas del Estado, pero también limita la llegada de estas empresas y estos productos a nuevos mercados. Juan. Perfecto. Y usted de pronto, Jaime Eduardo, ¿cómo cree que se pueda combatir, digamos, esa marchitez que usted plantea, ¿no? Para que de pronto, digamos, el proceso no se pierda, digamos, a lo largo del tiempo? Bueno, yo soy un convencido de la necesidad de fortalecer las capacidades locales en cuanto a educación, digamos la educación de todos sus niveles, la capacitación no solamente formal, sino aquella que llamamos no formal, esa capacitación que muchas veces se ofrece por parte de instituciones como el SENA o de universidades como la Universidad de Ibagué o la Universidad del Tolima u otras,
que ayudan a fortalecer los individuos, tanto naturales como jurídicos e institucionales. Otro tema también que es muy importante es evitar que se pierda el capital institucional en el departamento del Tolima. Lo decíamos en Chaparral, lo decía yo precisamente en Chaparral, nosotros aquí en el departamento del Tolima nos acostumbramos a que se vayan las regionales. Nosotros todos sabemos que en Colombia el nivel intermedio desde Bogotá opera mucho con las regionales, es decir, hay una regional para el Banco Agrario, hay una regional para una cantidad de instituciones, y el departamento del Tolima ha perdido, digamos, ese rol y se ha trasladado en medio de un discurso que es el de la regionalización, se ha trasladado, sea bien hacia Neiva, por ejemplo, o hacia Pereira, e Ibagué pues ha perdido un rol muy importante. Entonces eso hay que evitarlo, hay que ojalá rescatar que los procesos regionales tengan a Ibagué también como un epicentro de estas tareas. Y por otro lado, el capital social institucional. Nosotros vemos cómo permanentemente se están perdiendo las instituciones del sector privado y del sector gremial, los sectores empresariales en el departamento, y estas instituciones tienen una razón de ser, porque no se le puede dejar al Estado toda la tarea, siempre tendremos la discusión política aquella, si más Estado, menos Estado, si más mercado, menos mercado, pero lo cierto es que las instituciones cumplen un rol, cumplen una función. Por ejemplo, los gremios tienen una tarea para desarrollar y hay que advertir, y lo hemos dicho también al seno del comité de gremios, que hay una cantidad de gremios que no están representados en el comité y hay una cantidad de empresarios que no se sienten representados en el comité. Entonces se necesita, se requiere revisar ese tema y advertir el por qué ocurre y pues darle una respuesta positiva a eso. Si nosotros no somos capaces de fortalecer todos los temas de capacidades locales alrededor de educación, de fortalecer nuestra presencia regional a nivel nacional y de fortalecer nuestras instituciones, es muy difícil que cualquier candidato que llegue a ganar las elecciones como gobernador o como alcalde encuentre un ecosistema favorable para poder desarrollar sus políticas y su programa de gobierno. Si un gobernador, por ejemplo, tiene que llegar solamente a hacer la tarea que el sector público le ordena y no tiene un ecosistema desde donde pueda liderar procesos, donde pueda dialogar permanentemente con el sector privado, con el sector gremial, con el sector comunal, pues va a ser muy difícil que al final de su ejercicio pueda entregar los mejores resultados. Perfecto. Antes de dar el cierre a este primer panel sobre proceso electoral y dinámicas y pedagogía, yo no sé si alguien dentro del público invitado quiera formular alguna inquietud. Me alza la mano allá el gerente de Leonidas. Él tiene una inquietud, para que por favor la comparta. Más que una inquietud, una pregunta. El día de las elecciones, el llamado día D, es el más clave de todos los procesos electorales para los candidatos. Es el que resume el trabajo, es el que resume las aspiraciones, las angustias. Pero ahí, cerradas las elecciones, el conteo, hay un proceso en donde se pueden hacer observaciones sobre las listas y supuestamente cada candidato debe tener ahí un abogado o debe tener algo que diga, no, miren, no. ¿Cómo es ese proceso? Porque en el argot popular, ese día y en ese momento se ganan o se pierden las elecciones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Para qué se deben preparar los candidatos? ¿Cuáles son los derechos que tienen? ¿Y cuáles son los procedimientos que se siguen cuando hay una objeción frente a uno de los frente a los datos que se están entregando? ¿Quién responde por acá? Buen día. Recibimos una información de cifras sobre los candidatos inscritos a las diferentes corporaciones que se eligen en octubre. Me pregunto cifras sobre los inscritos que no calificaban y fueron inhabilitados. ¿Hubo en algunos de esos niveles de elección que vamos a tener o todos igualmente calificaron porque llegaron a inscribirse habiendo cumplido cabalmente con la totalidad de los requisitos exigidos? ¿Te tomaron apuntes ahí?
Sí. Listo, perfecto. Nos acaba de formular la pregunta la exalcaldesa de Ibagué, Carmen Inés Cruz, que también está dentro de los invitados el día de hoy, y pregunta también Ángela María de la Pava. Si quieres responder esas dos. Y yo Sí, ya perfecto. paso. ¿Quién entonces, si quiere Luis? Leo la segunda, doctor. Listo, perfecto. Bien, importante esa pregunta que formula nuestro director, el doctor Leonidas López. Por ley está establecido que los partidos, no los candidatos, los partidos pueden tener testigos, uno por partido en cada mesa de votación. No podemos tener un testigo por cada candidato porque sobrepasaría el tope, bueno, de cantidad de gente en una mesa. Y en ese orden de ideas, nosotros como registraduría, ¿qué queremos? Siempre propendemos por que los partidos tengan esos testigos para que sean otros dos ojos más revisando el proceso. Y esos testigos por ley deben de estar desde las 7:30 que están ingresando los jurados de votación y culminan la labor cuando ya el jurado entregue los pliegos a nuestros funcionarios para ser entregados a los jueces de la República. O sea, ellos incluso por ley, el código lo permite, que pueden estar ahí vigilando cuando se haga el depositario o se lleven los pliegos electorales al sitio donde se van a hacer los escrutinios. Nosotros que propendemos también capacitarlos. Nosotros les damos escenario, tiempo, generalmente molestamos aquí a los directivos de las universidades para que nos presten salones, escenarios donde los podamos capacitar, porque es que no se trata de tener un testigo para que vaya y se pare allá y no fiscalice, no mire cómo es el proceso. La idea es que el testigo, como le digo, esté desde que comienza hasta que cierre. Una vez culminado, que es también la inquietud del doctor Leonidas, a las 4 de la tarde todas las mesas se cierran. A partir de esa hora, ese proceso es una audiencia pública. Ellos van a poder filmar, van a poder tomar las fotos. Ese adminículo del celular es bien importante, a pesar de que mire cómo hacía la exposición Germán, en el sentido que también es un riesgo, pero pues aquí por ley se les permite a los testigos que filmen. Hay abogados también, ya por fortuna tenemos aquí en la ciudad de Ibagué las universidades que tienen la Facultad de Derecho y están llegando jóvenes a fungir como testigos. Y en ese orden de ideas para nosotros es lo que queremos, que hayan suficientes testigos en las mesas. Si ellos ven que hay la oportunidad de interponer algún recurso, lo hacen ahí in situ en la mesa y el jurado deberá aceptarle esa reclamación que están haciendo y resolverla. Si no queda satisfecho el testigo, pues esa reclamación pasa a la segunda instancia, que comienza pues esa misma noche, que va hasta las 12 el escrutinio ya, que es el municipal, lo hacen los jueces de la República, y serán ellos que resuelvan si viene alguna reclamación que se haya hecho en el escrutinio de mesa. Digamos que nosotros eso es lo que queremos, insistimos, así como nosotros tratamos de llegarle a todos los jurados de votación en materia de capacitación, porque es que ya yendo al campo de los jurados de votación, pues digamos que es un honor ser jurado de votación. No todos llegamos a ser jurados de votación, que a veces no nos gusta, pero mire que desde que sepamos hacer de buena manera la labor, que le pongamos el empeño, el cuidado, además que pues la mesa de votación con los jurados pues son homogéneos, digamos, ahí va a haber de estudiantes, va a haber funcionarios que trabajan en alguna entidad pública o privada, y en ese orden de ideas
pues lo que se pretende es que ellos estén capacitados. Mire, a través de la página de la registraduría hay una escuela virtual donde los jurados de votación, los testigos también pueden acceder, los partidos pueden acceder a esa capacitación a través de la página de la registraduría, y la denominamos CICE, y allí pueden obtener una capacitación tanto como jurados como testigos. Los partidos pueden darse cuenta de toda esa, digamos, el manejo que se desarrolla en el transcurso del día, desde que comienza el proceso hasta que culmina. Y la inquietud de Carmen. Bueno, yo quiero agregarle algo más a la primera pregunta, con el permiso de ustedes. El código electoral era un código, o es un código garantista, y ustedes se preguntarán por qué hay dos delegados. Cuando se crea el código electoral, habían solamente dos partidos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, y esto permite darle la tranquilidad a las personas que participaban, y colocaban dos delegados que uno pertenecía a un partido y el otro al otro. Y por eso digo yo que buscan un código que sea garantista. Adicional a esto, el código le permite a los partidos o a los candidatos tener un testigo en mesa de votación, y adicional le permite postular jurados de votación. Entonces quiere esto decir que el código le está ofreciendo a los candidatos herramientas para que tengan la tranquilidad de lo que sucede en el proceso electoral. De igual manera es importante mencionar que hay unas instancias, y estas instancias deben cumplir un sentido jurídico, que es la instancia en la mesa, en el escrutinio de mesa, que si hay una reclamación le permite subir esa reclamación al escrutinio municipal, y si existe la reclamación en el municipal, podrá subir al escrutinio departamental. Y en este orden de ideas, en la medida en que el código le permita estas reclamaciones, son las comisiones escrutadoras las que podrán resolver las reclamaciones que están haciendo los testigos en cada uno de sus puestos, o los apoderados en las audiencias de escrutinio. Entonces, por eso quería yo como aclarar que sí es muy importante la capacitación, como lo decía el señor Jaime, sí creo, ¿no? ¿O Eduardo? Germán, perdóneme. Germán, la capacitación de las personas es fundamental, y como lo decía el doctor Luigi, de los jurados de votación, la capacitación de los testigos, a efectos de que ellos sepan cuál va a ser la función de ellos en sus puestos de votación. Con respecto a la segunda pregunta, es decirle si hubo inhabilidades, aproximadamente hubo unas 7 o 8 inhabilidades en el departamento. Hay unas inhabilidades para candidatos a la alcaldía, hubo inhabilidades para candidatos al consejo. Ahorita existe la posibilidad de que vengan unas revocatorias también en cualquier parte del país, y en ese orden de ideas pues tendríamos que estar preparados a efectos de que si se presenta esta situación, pues los partidos conozcan de estas posibles revocatorias, para efectos de que organicen sus listas de acuerdo a la revocatoria si llegase a presentarse en el departamento del Tolima. Perfecto. Hay una inquietud más por parte de Ángela María de la Pava. Buenos días. Esta es una pregunta para Germán. Como comunicadora social, yo siempre he tenido una inquietud, y es en estas épocas electorales, Germán, se mueven pues obviamente muchísimos intereses, ¿no?, particulares de grupos políticos, y detrás de la política, entendiendo que lo que más mueve es el tema del poder, pasan cosas como la influencia en política, o la participación en política de los que no deberían hacerlo de frente, para no alterar, digamos, de una manera decente el pensar o la toma de decisión de las personas y de los ciudadanos. Entre esos obviamente están los políticos en ejercicio o los funcionarios públicos, que por más que digan que no, pues todos sabemos que ahí disimuladamente buscan sus estrategias de equipos y todo para poder tratar de influir sobre sus sucesores o sus candidatos de preferencia. A mí me llama la atención y me preocupa que sucede a veces en los medios de comunicación también. Entonces, la pregunta que yo le hago a un compañero como de periodista es ¿cómo lograr, o cuál sería esa fórmula para que los medios de comunicación manejen esa línea ética de una manera absolutamente pulcra,
entendiendo que, a pesar de que son muchos los principios sobre los cuales se cimienta el ejercicio del periodismo, hay dos absolutamente fundamentales y estratégicos que son la veracidad y la imparcialidad. Esa veracidad y esa imparcialidad a veces se tambalea cuando o periodistas o editores o la forma en que se titula o directores o la forma en que planteamos el lead de la noticia y sobre todo los titulares, hay muchos medios que saben que las personas a veces son perezosas y no se quedan sino con el titular, o hay otros que a veces de pronto leen el lead, ¿cierto? Y cómo lograr esa imparcialidad absoluta es que esa línea ética desde los medios no se rompa para no influir en la toma de decisiones de la comunidad y de la sociedad, que al final se agarran fuertemente de los medios como esa primera fuente informativa para saber qué hacer, para saber por qué candidato votar, cuál es el que conviene o no conviene. Germán, tiene la palabra. Gracias. Pues muy interesante el cuestionamiento porque tiene que ver, creo yo que más que con el quehacer periodístico, Ángela María, tiene que ver mucho más es con lo deontológico, es decir, con el proceso del deber ser de las cosas. Y el deber ser de los medios de comunicación y el deber ser de los periodistas cuando, y hago esa claridad, cuando hacemos información, no cuando hacemos opinión, ¿sí? Aunque, digamos, hay que tener la línea clara en que uno al hacer opinión lo que no puede hacer es mentir, ¿cierto? Pero sí puede colocar una postura. Porque mi argumento, porque mi estudio, porque mi experiencia me da para decir estoy o no estoy de acuerdo. Me parece mejor B que C, A o H. Pero, digamos, en el tema de dónde no pasar la línea, que es, digamos, lo que no se puede llevar a la discusión es lo relacionado a que si el medio es imparcial o no. Yo creo que más que ser imparcial o no, porque la imparcialidad es un tema, digamos, desde la discusión filosófica de Aristóteles en la ética a Nicodemo la daba ahí. Creo que lo que hay que tener claridad es que el hecho mismo sea cierto. Es decir, que el centro es la verdad del asunto. No importa usted cómo lo titule, no importa usted cómo lo presente incluso, no importa usted qué lenguaje mediático, comunicacional o transmedia, para ponerlo en términos modernos de estos jóvenes, usted lo dé, usted lo empaquete, sino que realmente sea cierto. Es decir, que sea un hecho verdadero, ¿sí? Voy a decir algo con el perdón del alcalde y el gobernador actual, que si el gobernador o el alcalde están robando, pero que sea un hecho cierto que robaron y que aquí están las pruebas de lo que se robaron. Y con base en eso usted lo empaqueta como quiera, Ángela María, usted lo presenta como quiera. Y a quién me refiero yo, me perdonarán los abogados presentes, porque es también una línea de discusión, digamos, en lo periodístico. Porque no somos jueces de la República los periodistas, ¿cierto? Son los jueces los que dictaminan sí o no. Pero lo que yo sí puedo decir, por mis hechos ciertos, desde mi responsabilidad social, como medio, porque eso es lo que me establece la Constitución, es que efectivamente aquí hay un hecho cierto donde o el gobernador o el alcalde se robaron una plata. El juez tendrá que establecer si la robaron con dolo, con intención o no. Yo estoy diciendo es que la robaron porque el contrato de, voy a decir cualquier cosa, 10.000 millones de pesos que dieron, ¿sí? Hace 3 años, al iniciar, 3 años y medio, 3 años, 8 meses al iniciar su mandato, que la dieron, se la dieron al contratista Pepito y el contratista Pepito se la gastó para ese hospital, voy a decir algo, para esa vía, no está. ¿No es verdad que no está? O sea, ¿cuál es mi deber como medio y como periodista? Pues, la verdad, el hospital no está, la carretera no está, la plata se giró, salió de los impuestos que pagamos todos, y usted fue al sitio, habló con la comunidad, tomó testimonios, hizo las fotografías, hizo los videos, y el hospital o la carretera no está. ¿Sí? Eso es un hecho cierto, titúlelo como quiera. Ya vendrá la situación jurídica, judicial, de defensa, pero hay un hecho. Ahí sí hay un hecho comprobado. Ahí sí hay un hecho cierto, es la verdad. ¿Qué pasó con esa plata? No, que es que se dio, no, que es que faltó la vigilancia, no, que es que el supervisor no cumplió, no, que es que el interventor se le olvidó. No. Descubrí un hecho verdadero, doctor Leonidas. ¿Cuál es el hecho verdadero? Que giraron 10.000 millones y no se construyó la vía o el hospital, no está. Después de 3 años y medio, y el contrato decía que lo iban a tener 24 meses o 18.
y que se podía dar una prórroga según la ley, me corregirán, hasta el 50% del tiempo, ¿no? Creo que es así, listo, ya se pasó, no está. A eso es a lo que me refiero. Pienso que esa es un poco la discusión que hay que empezar a plantear. También porque, o si no caemos, y lo discutíamos hace un año precisamente en Buenos Aires, en el Congreso de Investigadores en Comunicación de América Latina, de caer por el miedo al judicial en la autocensura, que me parece más peligroso. Es decir, yo no puedo decir la verdad, sino que, para responder tu pregunta, entonces con ese titular la maquillo, ¿sí? Ahí es donde pierdo mi línea, ¿sí? Mi línea ética, mi deber con la sociedad, que es informar, e informar de hechos ciertos o verdaderos, vuelvo a lo mismo. Creo que esa es la discusión que tenemos que plantear permanentemente y que a él, también hay que decirlo, en los medios de comunicación muchas veces no se está planteando. No se plantea por qué razón, no sé, pero no se está planteando. O sea, hay todo un cuidado, claro, por los intereses propios y que hay alrededor de los medios y el poder, como tú decías, de no hacerlo, pero hay que aprender a llevar nuevamente esa información, esa discusión, a las mesas de redacción periodística. Plantee el titular lo que quiera plantear, plantee el intro, como dicen ahora los muchachos, o el lead, como decíamos en nuestra generación, ¿sí? Plantéelo como quiera, pero que sea un hecho cierto. ¿Sí? No nos quedemos con la semántica, porque si no nos vamos a entretener, como dirían por ahí, en la mayéutica. No, plantéelo, pero que sea cierto. ¿Sí? Esa es la discusión, Ángela María. O sea, porque, claro, podrá decir que hay una intencionalidad de que la gente se quede solamente con X o Y palabra fuerte, que llama la atención, que capta más like, pero para mí la discusión está en que el hecho sea cierto. Es decir, que no se miente. No que se haga fake news, sino, digamos lo que se dice mucho en las cumbres ahora, desinformación, es que no exista desinformación, porque creo que ese término fake news quedó muy ligado a toda la discusión que se dio con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahí perdió un poco su esencia. Por eso se habla de desinformación, porque la desinformación no solamente son noticias falsas, es ese tipo de titulares que no corresponden a hechos ciertos y verdaderos. Perfecto. Hay una pequeña intervención más de Jaime Eduardo, que ha pedido el uso de la palabra muy concreto. Jaime Eduardo. Sí, gracias. Es que en la argumentación que nos hace la doctora Ángela María de la Pava, pensaba yo sobre la legitimidad que tienen los actuales gobernantes de acompañar otros candidatos y, por supuesto, la legalidad del mismo. Entonces, lo cierto es que uno se encuentra en todo el país y por supuesto en Ibagué y en el Tolima, candidatos que están siendo propuestos legítimamente por los equipos que acompañaron la elección de los actuales alcaldes o gobernador. Y digamos que hay que entender, vuelvo y digo, hay un tema de legitimidad. Yo quiero como gobernante que muchos de mis programas y mis propuestas continúen. Y está bien que haya un candidato que asuma ese reto y asuma ese rol. Entiendo un poco la discusión alrededor del no deber ser que se utilicen los recursos públicos y los recursos humanos vinculados al sector público para favorecer determinada campaña. Y yo creo que ahí tiene Colombia un gran desafío, un gran reto, porque lo cierto es que eso ocurre a lo largo y ancho del país, que hayan candidatos acompañados de actuales administraciones y que ponen a su disposición todos los recursos habidos y por haber para que gane su candidato. Y se generan, por supuesto, fenómenos de corrupción, se generan fenómenos que debilitan la democracia en el país. Entonces, yo sí creo, me parece importante este escenario para decirlo, que Colombia está, digamos, en esa necesidad. Está en la necesidad de advertir que eso es una realidad y que si el Congreso de la República no legisla alrededor de eso, lo que vamos a seguir teniendo es una desfavorabilidad para aquellas personas que están por fuera de los gobiernos y que no logran tener, digamos, recursos o estructuras políticas para poder competir. Yo creo que esa es una advertencia que debemos hacer desde la sociedad civil, decirle al Congreso de la República que están en mora de revisar ese tema y por supuesto sabemos que vienen reformas políticas allí que están pendientes, bueno, acaba de salir a la reforma electoral, pero que este tema, que es un tema realmente importante, no se toca. Gracias, Juan.
Perfecto, muchas gracias, generador. Y con sus palabras damos cierre a este primer panel sobre proceso electoral, dinámicas y pedagogía. Y damos inicio al segundo panel de este foro que trata sobre garantías de cobertura y seguridad. En ese sentido, arranco preguntándole directamente a los delegados de la registraduría, pues, para los comicios electorales del 29 de octubre, ¿cómo va a funcionar el tema logístico alrededor de la seguridad? ¿Qué han pensado, digamos, para trasladar todas las garantías, tanto en lo urbano como en lo rural? Bueno, digamos que existe la figura de los comités de seguimiento electoral, donde se desarrolla toda una temática del proceso eleccionario, donde, como lo decía mi compañero el doctor Henry, pues hay unas etapas, la etapa pre, la etapa del desarrollo del proceso electoral y la etapa postelectoral. Y en esa etapa preelectoral, como la que estamos viviendo en este momento en los comités, por un lado estamos llevando todas las inquietudes que se presentan, allí analizamos, porque aquí convergen, digamos que todas las entidades que tienen que ver y acompañan el proceso. Está la Procuraduría, Contraloría, la Fiscalía, tenemos la Defensoría del Pueblo, la Policía, la Fuerza Pública Militar, la Fuerza Aérea, y en ese orden de ideas allí se trata todo el tema de seguridad desde un comienzo y lo que pueda estarse suscitando, y en ese orden de ideas lo que se propende es por proteger, por un lado, todo lo que tiene que ver con las zonas, tanto rural como urbana, y en ese orden de ideas, pues ahí ya entra en escena, digamos, la fuerza pública para proteger cada uno de los puestos. Siempre el ejército nos ha acompañado en las zonas donde la policía pues no tiene acceso, y en los que tiene acceso la policía, pues el compromiso de ellos institucionalmente siempre ha sido enorme para ayudar a cuidar en cada uno de los puestos de votación. Hay que agregar que el día de las elecciones se tiene, doctor Leonidas, además de los testigos electorales, también tenemos otros ojos más que están en las mesas de votación, en los puestos de votación, que son las mesas de justicia. Esa mesa de justicia la compone la Fiscalía, la Procuraduría, y en la zona rural pues tenemos el acompañamiento también de las personerías. Y hay un elemento u otro participante más que tenemos, y aquí está Germán, que hace parte de la MOE, que para nosotros aquí en el departamento del Tolima ha sido fundamental, que la MOE nos ha acompañado tanto en los comités de seguimiento electoral como también, tengo entendido que disponen de personal en algunos municipios para que estén incluso filmando, tomando y estén pendientes en los puestos de votación. Digamos que en ese orden de ideas lo que se busca es proteger el puesto de votación, proteger el municipio para que podamos desarrollar tranquilamente ese proceso democrático. Perfecto. La siguiente inquietud de pronto vaya para Henry Peralta, y tiene que ver con la forma en la que la registraduría también genera garantías alrededor del proceso electoral en zonas rurales. Teniendo en cuenta que en el Tolima, así como en gran parte del territorio nacional, pues existen zonas de difícil acceso en donde las vías de acceso escasean y las líneas de transporte igualmente pues se ven muy limitadas, digamos, las garantías en algunos puntos, en donde de pronto en la jornada se puedan acaecer diferentes circunstancias que puedan verse reflejadas en el acceso, la transitabilidad de la gente. ¿Qué medidas y estrategias se implementarán para garantizar que en esta jornada de votación llegue todo al territorio y que los votantes puedan desplazarse a sus puntos de votación? Bueno, dentro del plan estratégico nuestro se encuentra establecido unos riesgos electorales. En estos riesgos electorales hay unos riesgos de comunicación, de seguridad, de transporte y de varias aristas que le permiten a la registraduría ir revisando una a una. Dentro de la que usted manifiesta, que es como la de transporte,
las alcaldías y la gobernación debemos estar muy pendientes del avance climático. Por lo general esta situación se presenta por situaciones de carácter climático, donde hay derrumbes, donde se cae un puente, donde la lluvia genera obstáculos para el día de las elecciones. Por eso se crea un PMU, que es un puesto de mando unificado, donde está presente todas las autoridades. Este PMU se comienza a activar más o menos un mes antes de las elecciones. De hecho, ya está creado en el departamento del Tolima, con un chat que tenemos todas las instituciones que hacemos parte de este proceso, y se empiezan a mirar los avances y las situaciones en particular en cada uno de estos lugares. De igual manera se debe tener existe también un riesgo presupuestal y es obligación, de acuerdo a la norma, que los alcaldes y el gobernador tengan un presupuesto destinado para subsanar todo este tipo de situaciones, que en el eventual caso que el día de las elecciones se llegase a presentar un derrumbe o tengamos la necesidad de contratar un camión o qué sé yo, un equipo especial para poder abrir la ruta, pues esto debemos hacerlo. Y otra medida que toma la registraduría es, en algunos casos, enviar a los funcionarios, llamémoslos delegados de puesto, que funcionan en cada uno de los lugares, un día antes, para que pueda llegar a tiempo y instalar su puesto de votación de acuerdo a lo establecido por la norma. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta va para el director de Ibagué, ¿cómo vamos? Carlos Salazar. Y bueno, desde la entidad se han revisado distintas circunstancias de la ciudad, y en ese sentido ustedes también han realizado esas acciones que logran dar cuenta, obviamente, de la percepción ciudadana sobre seguridad y las garantías que existen alrededor del proceso electoral. A esto no solo hacemos referencia, sino también a las situaciones de orden público que mencionamos anteriormente, como también a la seguridad digital y a la transparencia electoral de estos procedimientos. En ese sentido, Carlos Alberto, ¿qué expectativas e inquietudes se han logrado identificar en la ciudad y en sus alrededores acerca de estos temas? ¿Y cómo es posible de pronto brindar una información necesaria para solventar estas problemáticas alrededor de todos estos temas de seguridad e inseguridad? Bueno, lo primero es que las expectativas todas van dirigidas, claro está, a la organización de los comicios en ese día, y la contribución que se haga desde la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué para poder garantizar que la ciudadanía acuda a las urnas. Pero recordemos que las personas se sienten inseguras en Ibagué. En la encuesta de percepción ciudadana, el 25% de las personas se sienten inseguras, el 34% no se sienten ni seguras ni inseguras, y es una tarea, una responsabilidad hacer que las personas se sientan seguras, y sobre todo en el marco de las elecciones, que puedan salir tranquilos a votar, que puedan salir con su familia a votar, que la policía esté presente no solo donde están las mesas de votación, sino en los corredores de movilidad de las personas, de movilidad a pie, de movilidad vehicular, para que puedan garantizar esa tranquilidad y puedan acudir a los puestos de votación. Ese trabajo articulado que tanto se ha mencionado durante esta conversación debe tener una logística de soporte en donde ya hay una información que tiene la policía respecto a cuáles son los puntos donde más se presentan acciones de hurtos, de robos, de todo nivel, y ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos, pero para poder dar esa garantía, el trabajo interinstitucional debe estar atento para que las personas tengan esa tranquilidad, y esa tranquilidad es la que hace que puedan salir a votar. Sobre todo que las recomendaciones es las que siempre hacemos todos los organismos que estamos vinculados al tema de participación ciudadana, y es que en el día de elecciones salgan a votar temprano, por un lado, pero que también salgan tranquilos, y lo repetimos constantemente porque uno de los temas que más pide la ciudadanía acá en Ibagué es que haya seguridad, y para que se garantice la seguridad pues necesitamos que haya una estrategia en la que todas las organizaciones que están a cargo de ese día dispongan todos sus esfuerzos para que se sientan así. Y para también el tema en cuanto a la seguridad digital y con todas las garantías que puedan llegar a tener en el momento de estar en sus mesas de votación y se puedan sentir tranquilos
en ese tema en particular. Entonces, así como los ciudadanos, que también en la encuesta tenemos los resultados, que se sienten más seguros, un poco más seguros en el barrio que en la ciudad, pero sabemos que hay unos lugares de votación donde ellos tienen que salir de sus barrios y se tienen que desplazar hacia otros sitios de votación porque pues en un momento dado puede que no hayan hecho a tiempo su inscripción de la cédula en un sitio que le quede cercano al lugar donde vive, porque entendemos de la disposición y nos acaban de decir los señores de la registraduría, se han dispuesto más puestos de votación, se ha dispuesto más infraestructura para que puedan acudir a las urnas, pero pues desafortunadamente en algún momento dado puede que no hayan hecho a tiempo esa inscripción de las cédulas en un sitio cercano. Entonces eso dificulta mucho más la movilidad y los parámetros de seguridad, y es lo que precisamente hay que garantizar, que estas personas se sientan con la confianza para poder acudir a las urnas. Entonces es también un llamado que hacemos desde el programa Ibagué Cómo Vamos para que la alcaldía, la gobernación del Tolima, toda la infraestructura en materia de organización tengan muy en cuenta cuáles deben ser los parámetros de seguridad alrededor de los puestos de votación, pero más allá de eso, los corredores de movilidad para poder acudir a los puestos de votación y la presencia, sin lugar a dudas, de la policía en estos corredores. Perfecto, muchas gracias, Carlos Alberto. Y bueno, hay una pregunta de Carmen Inés. Por motivos de tiempo me dicen que hay unas disposiciones acá. Y bueno, voy redondeando entonces de forma muy concreta para seguir avanzando acá con el tema de este foro. Y la siguiente pregunta es para Germán Sánchez, nuevamente, como pues ahorita hablando de seguridad. Hablar de seguridad necesariamente también involucra al manejo de la ecología de la información en las redes sociales. En ese sentido, Germán, algunos candidatos han denunciado que existen campañas de desinformación en su contra, como también suplantaciones en noticias a medios de comunicación, hechos que toman lugar en la propia contienda política local. Lo anterior pues supone un problema para el ciudadano, ¿cierto? Porque pues, es el mismo el cual espera que llegue pues, información verídica y también esperar pues, recibir de esta información pues, los suficientes insumos para hacer un voto transparente, a conciencia. En ese sentido, hermano, ¿usted qué recomendación le da al ciudadano frente a las disposiciones de la marea de desinformación? Pues básicamente creo que en las respuestas anteriores lo he dicho, pero lo quiero reiterar. Primero haciendo esta salvedad, yo creo que ya en todos los estudios de comunicación en esta era digital se ha establecido que la desinformación, digamos, o el fenómeno de desinformación o las oleadas de desinformación dependen mucho de los contextos y los momentos. Lo que hablamos en un momento del COVID, por eso tantas noticias, digamos, falsas, tanta desinformación o verdades a medias sobre esa enfermedad. En el mundo, estoy diciendo. Luego, lo de la guerra Ucrania-Rusia, y toda esa oleada fue sobre ese tema. En el caso, digamos, ahora en que estamos en Colombia, que también está pasando en Argentina en este momento, y que pasó en su momento en otros países de América Latina, con estas, digamos, coyunturas electorales, la oleada de la desinformación se da precisamente sobre ello. Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta, que es lo que quiero redondear, es que cuando a usted le llegue información que tiene que ver con el tema que está de moda o con el tema o la coyuntura al momento, seguramente se ha establecido en algunos estudios que el 60% o un poco más de esa información que sobre todo les llega por WhatsApp o está publicada en redes sociales es falsa o está incompleta. Ese es el primer punto. Siempre desconfíen de la información que llega sobre el tema que está en discusión, porque no es sobre la actualidad, seguramente es tratar de manipular. Eso es, digamos que ya está establecido. Es un primer llamado. El segundo llamado, lo que les decía hace un rato, es siempre poder tener algunos otros medios de información. Es decir, que si aparece como apareció, creo que a 2 o 3 candidatos en Ibagué, candidatos a la alcaldía de Ibagué me parece que lo denunciaron, que aparecía que una era del Nuevo Día, no sé, otra como que era del Tiempo, otra era de Caracol Radio, no sé. Eran suplantaciones. Sí, eran suplantaciones de los home, ¿cierto? O de la face de los medios de comunicación. Creo que eso es lo primero que hay que decirle a la gente, que lo señalaba hace un rato. Hay que tener la actitud de desconfiar, porque esa desconfianza me va a llevar a buscar. Decir, oiga, me llegó la información de que renunció tal candidato o candidata a la alcaldía de Ibagué o a la gobernación del departamento. Hay que ir realmente a la página y buscarla.
porque ustedes saben, más que yo, aparece el candado, bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad y ciberseguridad. Y eso me da tranquilidad que seguramente usted no va a encontrar. Lo que le está llegando es un pantallazo con un link falso. Esa es una de las mayores maneras de tratar de hacer que se expanda mucho en ese ecosistema digital de información. Entonces la segunda recomendación es vayan y busquen directamente la fuente de la información. Oiga, lo sacó el Nuevo Día, pues el Nuevo Día ya tiene una página oficial, ¿cierto? O sus propias redes, vamos a las páginas del Nuevo Día. Eso es sencillo, eso a usted no le toma más de 5 o 10 segundos hacerlo. Ese, digamos, sería como mis dos recomendaciones rápidas frente a ese tema, sobre todo en esta época. Y vean lo curioso, seguramente vamos a llegar al tema el 31 de diciembre, el 31 de octubre, que nos va a acompañar con el tema. Entonces vamos a empezar a ver temas sobre brujería, o sea, que se robaron los niños, que se llevaron del 20 de julio, no, que se llevaron fue de tal parte. Siempre hay que estar alerta, y creo que eso en la compra de información quedó muy claro, sobre las coyunturas y los momentos, sobre el tema que se está tratando, porque es sobre esos temas que se va a tratar de generar desinformación. En este caso, para nosotros, de aquí hasta el 29 de octubre, vamos a tener todas esas oleadas de desinformaciones o de tratar de desinformar sobre hechos políticos, sobre contendores políticos, o como le decía Ángela María, para hacer daño, tratar de influenciar negativamente sobre los demás. Creo que ese es el primer llamado que hay que hacer. Perfecto, muchas gracias, Germán. Jaime Eduardo, el registrador Alexander Beja dio a conocer que en varias regiones del territorio nacional existe una serie de denuncias relacionadas con la situación de orden público y entre ellas mencionó al Tolima. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre las medidas que de pronto se pueden implementar alrededor de esto? Y también, ¿qué revisión me puede usted compartir pues, alrededor de la situación de seguridad en el departamento, ¿no? Que pues obviamente incide en las garantías que los candidatos y también los electores pues, reclaman para pues, que durante y el después de las elecciones pues, puedan desarrollar pues, con toda la tranquilidad la jornada del 29 de octubre? Juan, efectivamente, yo conozco de comentarios que han hecho candidatos en algunos municipios del departamento del Tolima donde advierten el riesgo, donde inclusive se ha dicho que la situación es complicada. Yo hablaba aquel día con un candidato de un municipio del sur del Tolima y le dije, tengo ganas de ir a visitarlo, a acompañarlo, a ver cómo va. Un amigo, un gran amigo. Y me dijo, no venga estos días que el tema está difícil. Entonces, es un comentario de él para el amigo, ¿cierto? No se está quejando ante las instancias gubernamentales, pero sí él advierte que hay una situación de riesgo. Entonces, sí hay en el departamento del Tolima, muy seguramente la MOE tiene unos datos mucho más concretos alrededor de esas denuncias de candidatos y de cómo pues puede correr riesgo no solamente su candidatura o su vida. Yo conozco, no en el Tolima, conozco casos en otros departamentos, amigos también que siendo candidatos tuvieron que renunciar a su aspiración porque grupos al margen de la ley los obligaron. Y quiero advertir otra situación que me parece también que es muy compleja, sobre todo en los municipios. En ciudades como Ibagué es difícil que ocurra, pero existen en los municipios la captura, por ejemplo, de ciertas instancias que son muy valiosas para la democracia, o de ciertos activos, me refiero, por ejemplo, salir de una vereda a votar al casco urbano en un municipio requiere del transporte, requiere de poderse movilizar. Uno encuentra cómo ciertos grupos políticos que son fuertes económicamente capturan esa posibilidad, es decir, no le dan la opción a otros candidatos de que contraten transporte para poder llevar estos electores de un sitio rural a un sitio urbano. Y son cosas así, detalles que uno encuentra que al final esto que podríamos llamar como el mercado electoral tiene muchas fallas, tiene muchas dificultades. Por ejemplo, en torno al uso de la publicidad. Se advierte muchas veces cómo la propia administración municipal se encarga de limitar para ciertas candidaturas el uso del espacio público. Y hay denuncias y hay demandas alrededor de eso. Pero también lo conocí, por ejemplo, en el municipio de Casabianca, porque me llegó esa información la semana antepasada,
cómo aún con todos los permisos que tenía un candidato para poder hacer un evento público en el parque principal, cómo la administración municipal hizo que se desmontara el evento y les tocó ir a otro sitio a hacerlo porque la administración no lo permitió. Entonces, ese tipo de situaciones no solamente tienen que ver con el riesgo personal del candidato, sino también con el riesgo de la democracia. Es decir, se aprovecha del poder público que se pueda tener en cosas tan pequeñas como, por ejemplo, la publicidad o como poder hacer una manifestación pública en determinado sitio para que mi contrincante de esa persona que yo estoy apoyando no lo logre hacer. O temas, como digo, el de transporte público, que pareciera que no es importante, pero al final es muy importante. En municipios donde no se pueda llevar una persona a votar. Entonces, al final, ¿qué termina? Lo llevo, pero vota por mi candidato. Esas son situaciones que no se advierten muchas veces, pero que son una realidad de nuestro país. Perfecto, muchas gracias por su lectura, Jaime Eduardo. Con esto damos cierre al segundo panel sobre garantías de cobertura y seguridad y damos inicio al último y tercer panel sobre conclusiones. Recomendaciones para la participación democrática en el Tolima. En ese sentido, para finalizar este espacio, quisiera que cada uno de nuestros invitados nos compartiera algunas recomendaciones finales para que los electores acerca de dónde encontrar información veraz, canales para denunciar irregularidades y consejos a la hora de votar y demás circunstancias. Entonces me gustaría que empezaran ustedes dos y pues cada uno entonces como que hagamos el ejercicio así y damos como por el cierre. Entonces, empecemos. Bueno, una de las recomendaciones que haría es invitar a todos los ciudadanos del departamento del Tolima a ejercer su derecho al voto, a aprovechar este derecho constitucional como es el poder elegir y ser elegidos, a utilizar el derecho a esta democracia que tiene el país y que está establecida en nuestra Constitución Nacional. Fundamentalmente, esa sería mi invitación por parte de la delegación del departamento del Tolima. Bueno, y yo creo que hay que sumarle a ello que a los ciudadanos, ya lo decía aquí el doctor Carlos, él trae a colación unos elementos que influyen también en el ánimo o de pronto en la voluntad del ciudadano para poder desplazarse a su lugar de votación. El doctor Jaime también lo advierte en el tema del desplazamiento en la zona rural. La invitación es para que los colombianos, los ciudadanos, los tolimenses, averigüemos primero cuál es nuestra mesa de votación, porque generalmente ya sabemos que es en la escuela, que es en el colegio, pero para estas elecciones las mesas aumentan. Es decir, yo ya no voy a la mesa 11, sino que voy a ir a la mesa 12 por el tema de que es otro proceso eleccionario. Entonces, en ese orden de ideas, la registraduría tiene previsto cualquier cantidad de elementos para que los ciudadanos puedan consultar con antelación su lugar de votación. Va a haber una app de información para los ciudadanos, pero que no lo hagamos el mismo día, ojalá. Mire que el doctor también, él tiene la misma percepción porque la tenemos toda, hay que ir temprano a votar. Entonces, así mismo madruguémosle o temprano, la semana anterior o 2 días o el día antes, averigüemos con exactitud cuál es nuestra mesa y cuál es nuestro puesto de votación, y sobre todo para los colombianos que han hecho el traslado de su sitio de votación, pues a partir de este 29 de septiembre ya la registraduría va a publicar el censo, es decir, que vamos a poder consultar tranquilamente cuál es nuestro sitio de votación y que lo hagamos de manera temprana. Recordemos que debemos de portar la cédula amarilla, si la tenemos, o si ya tenemos la cédula digital, podemos llevarla en las dos versiones, o física, o la podemos llevar en nuestro celular y con esos documentos que podemos votar, no con otro tipo de documento, a excepción de los extranjeros que van a poder identificarse con la cédula de extranjería que ya previamente se les ha entregado. Perfecto. Jaime Eduardo, para en unas palabras. Sí, yo quisiera al final de este ejercicio tal vez hacer una recomendación a un actor del que hemos hablado muy poco, y son los candidatos. Creo que es importante que los candidatos revisen muy bien
todas sus obligaciones de ley. Por ejemplo, todo el tema de cuentas claras. Ese es un tema que es muy importante, digamos, para toda la sociedad, para el Estado colombiano, inclusive para ellos mismos. Las sanciones en las que pueden incurrir por no presentar los informes, digamos, los temas mismos de no presentar bien las cuentas, después va en contra de la reposición de votos. Entonces, hay unas obligaciones que tienen los candidatos que deben revisar y sobre las cuales deben trabajar. Pongo el ejemplo de cuentas claras porque sé que ese es un tema muy importante en términos de las responsabilidades mismas del Estado para con los candidatos, pero también para el fortalecimiento de la democracia. Y dos, yo quiero mandar un mensaje. Yo sé que pues, toda la población es muy importante, digamos que todo el mundo participe, pero uno encuentra dos grandes poblaciones que deberían, digamos, revisar muy bien su actuación pasada y presente. Me refiero a esas personas que no salen a votar. Yo creo que es muy importante que logremos una mayor participación electoral de parte de todos los ciudadanos que están en ese censo electoral. El doctor Luigi nos hablaba de más de 1.100.000 tolimenses que están aptos para votar, pero no son más de 500.000, ni siquiera llega a 600.000 la población que puede votar. Entonces, quedan pues, en un sector importante la decisión, pero no en toda la población. Entonces, estas personas que no han votado, pues de pronto pudieran revisar esa actitud de ir a votar. Muy seguramente los que nunca han votado y no inscribieron la cédula ya no lo van a poder hacer, pero empecemos a fortalecer la democracia con nuestra participación. Si yo no he votado, si es la primera vez que voy a votar, y ese es el otro grupo del cual quiero hablar, que es el de los jóvenes, si los jóvenes nos ayudan, si salen a votar libremente, conscientemente, informadamente, es muy probable que fortalezcamos nuestra democracia. Muchas gracias, Jaime Eduardo. Carlos Alberto. Bueno, pues recordemos que los únicos responsables del futuro de las ciudades, del departamento, de los departamentos, somos nosotros, las personas que tenemos en las manos esa responsabilidad y esa posibilidad de este mecanismo, de ejercer este mecanismo de participación ciudadana que es el voto. Hagámoslo de una manera informada, hagámoslo de una manera en que tengamos el criterio para poder decidir nuestro voto sin que otros nos digan por quién votar y sin saber qué han hecho, cuáles son sus propuestas y cómo va a ser el futuro de la ciudad y del departamento en manos de personas que de pronto nosotros no tenemos conocimiento de qué han hecho y cuáles son las iniciativas que puedan llegar a ser en el momento en que ejerzan estos cargos públicos. Entonces, la recomendación más grande es eso, un voto responsable, un voto informado. Los invito a que entren a nuestra página web www.ibaguecomodamos.org y en el link de elecciones territoriales 2024-2027 entren y revisen las hojas de vida de los candidatos, qué han hecho los candidatos, cuáles son sus propuestas para que cuando vayan a votar lo hagan con un criterio que pueda establecer un voto informado, como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, y que no solo sea cuando le pasen la foto del candidato antes de entrar a las urnas o le digan el nombre o se lo escriban por cualquier chat, sino que usted tenga la posibilidad de hacerlo de una manera consciente, coherente con las necesidades del territorio, pero sobre todo responsable y de una manera informada. Gracias, Carlos Alberto. Germán. Gracias. Yo lo diría como en dos bloques muy cortos. Uno, decirle a toda la gente que nos ve que esa frase de que la política no me gusta y por eso no me meto, no es cierta. Esa es la peor mentira que uno se dice. Porque la política sí se va a meter con usted, en todo. Todo tiene que ver con política. Hasta el sueldo que le dan, hasta el arroz que usted compra en la tienda, hasta la calle que no le pavimentan, hasta el reloj que le llevan por inseguridad. Todo. Y creo que eso en otras partes del mundo la gente ya lo entendió. Es la política la que se mete con usted de forma permanente. Así que mi primera sugerencia es, métase en la política. No estoy diciendo que se meta a ser candidato. Digo que la primera forma de meterse en la política es participar como buen ciudadano, votando, leyendo las propuestas, como decía el director de Ibagué, como vamos, con un voto informado. Eso es una cosa que usted tiene que hacer por su propio futuro y, digamos, por el futuro de sus hijos. Dos, recuerden que estamos en época electoral y, por tanto, toda la desinformación, lo que usted va a recibir, las mentiras, los fakes, bueno, llámelo como quiera, van a ser sobre candidatos, campañas, encuestas,
que aquel se bajó, que aquel se robó, que aquella se la llevaron, ese tipo de cosas. Entonces, la recomendación es desconfíe y vaya a la fuente directa de la información. Ese, digamos, como la cuarta recomendación. Y la quinta y última es, por favor, hágase un bien, hágale un bien a la democracia, a la ciudad, a este país. No comparta por compartir, es decir, no se vuelva multiplicador ni replicador de lo primero que le llegue. Creo que ese sí es un ejercicio simple que nos corresponde a todos. Ese es sencillo, ese depende de usted. Simple y llanamente, por más espectacular que sea la noticia, por más contenido, digamos, escandaloso que tenga, simple y llanamente no la comparta hasta que usted se dé cuenta si es verdad o no es verdad. No se haga ese daño ni le haga ese daño a los demás. Perfecto. También me gustaría que de pronto desde el público la doctora Carmen Inés nos compartiera también unas palabras de conclusiones, también como que nos reunió un poco también, digamos, lo que usted logra también percibir de todo lo que hablamos en este foro. Yo quiero complementar los comentarios señalando que tomemos conciencia de que el papel puede con todo, que mirar la hoja de vida de un candidato pues puede ser una hoja de vida adornadísima, hizo milagros en los pocos años que tenga, pero eso no nos dice mucho, y de los valores y de los principios de esa persona, eso no queda en una hoja de vida. Y las propuestas que presenten también pueden ser propuestas delirantes, pueden ser propuestas incumplibles. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, sí, muy adornada, pero ¿y luego las va a poder cumplir? Eso no es suficiente información. Es un imperativo que además de conocer eso, por supuesto, se informe más allá, tome el concepto de otras personas que sepan sobre el asunto y puedan decirnos, sí, ese tipo dice mucha mentira y adorna mucho su hoja de vida, que puede ser hasta cierto, fue por 10 universidades, hizo 85 cursos, pero y su honestidad, su idoneidad, sus valores y principios, eso es importante, por un lado. Por el otro lado, respecto a las recomendaciones que se hacen, yo siento que en la pedagogía que se nos convoca a hacer, pues no debemos tener temor de tener claro que esa pedagogía es para inducir a la ciudadanía a votar, y a votar bien, no por cualquiera. Entonces, que no nos dé temor decir, sea responsable, vote bien. Alguien me puede decir, ese titular es muy sesgado. No, estamos diciendo, vote bien. O decirle, infórmese, asegúrese que su voto es informado. O decirle, no vote por los corruptos. Eso puede ser un sesgo calificado por alguien, que se sienta que está en ese segmento, pues va a decir, no, pues me está descalificando. Pues sí, se trata de eso, de asegurar que a la gente la estamos orientando de una manera correcta para que salgamos de esta situación en que estamos sumidos por tantas décadas, habiendo tanto talento, tanta gente, tantas personas con capacidad para hacer algo muchísimo mejor por esta región que tiene tanto para darnos si lo manejamos mejor. Doctora Carmen, muchas gracias por sus palabras. Y con esta intervención pues damos cierre a este foro de perspectivas sobre las elecciones territoriales 2023 en el Tolima. Agradecerle a nuestro panel de invitados, a Germán, a Carlos Alberto, a Jaime Eduardo por sus apreciaciones, muchas gracias por asistir. De igual manera también agradecerle enormemente a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a ustedes como delegados por la titánica labor que están haciendo en función del buen desarrollo de la democracia de este país. Estaremos acompañándolos durante todo este proceso electoral de aquí al 29 de octubre y también de igual manera extenderle la invitación a los invitados que asistieron al foro y también como a los que se conectaron a través de nuestra transmisión en nuestras redes sociales en el Nuevo Día. Con esto terminamos, damos por acabada este foro y nada, nos veremos en una próxima ocasión. Es el momento de mi gente que sueña y vive por mi país. Con ilusiones, nuevas propuestas, es el tiempo de elegir. Elige diputados, consejos, alcaldes, gobernadores por tu departamento. Elige por tu ciudad, localidad. Vota, 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 vota Colombia, vota, vota Colombia.
Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Es el momento de mi gente que sueña y vive por mi país. Con ilusiones, nuevas propuestas, es el tiempo de elegir. Elige diputados, consejos, alcaldes, gobernadores por tu departamento. Elige por tu ciudad, localidad. Vota, 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 vota Colombia, vota, vota Colombia. Elecciones territoriales 2023. Somos la registraduría del siglo XXI.